Bienvenidos estimados estudiantes a la clase virtual de matemática. El tema, el teorema de Tales. El objetivo, calcular alturas inaccesibles de forma exacta, comparando la relación entre la sombra de un objeto desconocido y la sombra de un objeto de medida conocida. Veamos qué es el teorema de Tales. Fue Tales de Mileto quien formuló este teorema, que es una regla de oro dentro de la geometría. Resulta que si tenemos un triángulo y a este triángulo se le traza una línea paralela a un lado, de esta manera se va a obtener dos triángulos. El triángulo más pequeño que se forma arriba es semejante al triángulo original, que es el más grande. Es decir, el triángulo de arriba es semejante al triángulo entero. Y es por eso que ahí podemos relacionar los lados. Entonces, el teorema de Tales es el siguiente. Si yo tengo aquí dos triángulos que son semejantes, si yo divido el lado AB para el lado AD, que sería el triángulo más pequeño, eso va a ser igual a dividir el AC sobre el AE. Y también va a ser igual a ABC que divido para DE, es decir, cada uno de sus lados correspondientes. Y esto va a ser igual a K, que este es el factor de proporcionalidad. Con eso puedo decir que yo tengo un factor de proporcionalidad y puedo tener, en este caso, con eso puedo obtener el valor desconocido, ¿no? Entonces, la relación es la siguiente: lado grande del triángulo grande sobre el lado pequeño del triángulo más pequeñito. Esto siempre me va a dar una constante. Una vez que hemos conocido este teorema, vamos a hacer ejercicios. El primer ejercicio es aplicación práctica del método de las sombras. Dice que se puede calcular la altura de un objeto muy alto, un edificio, un árbol, una antena, simplemente midiendo su sombra y comparándola con la de un objeto más pequeño. Veamos el problema que dice. Imagine que usted mide 1,75 metros de altura y proyecta una sombra de 2,5 metros. En ese mismo instante, un poste de luz proyecta una sombra de 10 metros. La pregunta es, ¿cuál es la altura del poste? Aquí tenemos un gráfico donde la altura de la persona es de 1,75, la sombra que ha proyectado es de 2,5 metros y como está en el suelo yo puedo medir en ese caso la sombra de este poste, que mide 10 metros. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la altura real de este poste? Para resolver este problema voy a utilizar en este caso la proporcionalidad de Tales. Es decir, voy a dividir la altura del poste sobre la altura de la persona. Es decir, la altura de la persona corresponde a la altura del farol. Y esto va a ser igual a la altura, y esto va a ser igual a la sombra del poste dividido para la sombra de la persona. Siempre debemos dividir la altura más grande o el lado más grande para el más pequeño. Entonces aquí vamos a tener los siguientes datos. Vamos a tener la altura del poste. Esa es mi incógnita, que le voy a colocar con un valor de X. Luego tengo aquí la altura de la persona, cuyo valor es 1,75 metros. También tengo de dato la sombra del poste, que tiene un valor de 10 metros. Y también tengo la sombra de la persona, que esto es igual a 2,5 metros. Reemplacemos en estas relaciones. Entonces, altura del poste es X sobre altura de la persona 1,75.
Esto va a ser igual sombra del poste, 10 metros, sobre la sombra de la persona, 2,5 metros. Muy bien. A la X tenemos que dejarle sola, por lo tanto 1,75 que está dividiendo pasa a multiplicar y X va a quedar 10 por 1,75 sobre 2,5. El resultado me va a dar, si simplifico metros con metros, me va a quedar metros. Entonces, X va a ser igual 10 por 1,75 es 17,5 sobre 2,5. Esto es metros. Si realizamos la división, me da un valor de 7 metros. Entonces la altura de la farola o del poste ha sido de 7 metros. Realicemos otro problema. Dice la altura de una cascada en una fotografía. El teorema de Tales también se puede aplicar de esta manera. El problema dice, usted visita la cascada de Peguche y se toma una foto junto a ella. Al imprimir la foto nota lo siguiente, que usted mide 1,60 metros de altura real, pero en la foto mide solo 2 centímetros. Y la caída del agua de la cascada en la foto mide 25 centímetros. Y aquí viene la incógnita. ¿Cuál es la altura real de la cascada? Aquí tenemos nuevamente un gráfico. Resulta que aquí voy a tener la altura real de la persona, pero no sé cuál es la altura real de la cascada. Pero tengo otros datos. Yo conozco mi altura. Puedo medir la altura que está de mi persona en la foto y también la altura de la cascada. Y con esos datos también puedo calcular, en este caso, utilizando Tales, esta altura desconocida. Entonces la primera relación va a ser altura de la cascada sobre la altura de la persona, las reales. Y esto va a ser igual altura de la cascada en la foto y altura de la persona en la foto. Entonces, ¿qué datos tenemos? Resulta que la altura de la cascada real es la incógnita. La altura de la persona real dice que tiene un valor de 1,60 metros. Ahora, veamos en la foto. La altura de la cascada en la foto es de 25 centímetros. Y la altura de la persona en la foto es de 2 centímetros. Entonces al reemplazar voy a tener lo siguiente. La altura de la cascada real es X sobre la altura de la persona real de 1,60 metros. Va a ser igual a la altura de la cascada en la foto de 25 centímetros sobre la altura de la persona en la foto de 2 centímetros. Centímetros con centímetros se desaparece y el resultado me va a dar en metros. ¿Por qué? Porque 1,60 metros está dividiendo, pasa a multiplicar y quedaría que X va a ser igual a 25 sobre 2 que multiplica a 1,60 metros. Entonces la respuesta me va a dar metros. Si quiero puedo realizar la división y luego multiplico, o primero multiplicar lo de arriba y dividir para lo de abajo. Va a dar lo mismo. Entonces al multiplicar 25 por 1,60 me da un valor de 40 metros sobre 2. Entonces la altura de la cascada real ha sido 40 dividido para 2 a 20 metros. Y de esa manera el teorema de Tales puedo utilizar para saber medidas que desconozco. En esta semana tenemos la siguiente tarea. Se debe realizar la actividad formativa número 2 del 13 al 19 de abril. Al hacer clic ahí me va a dar una tarea tipo cuestionario que usted tiene que realizar. Tendrá 2 intentos para realizarla, así que
lea bien la guía de contenidos, vea nuevamente el video y que les vaya muy bien. Eso es todo, estimados estudiantes, que les vaya muy bien.